Dele la bienvenida, Carla, a Tamara Hidrobo. Muy buenos días. ¿Cómo está mi querida Tamara? Ella es máster en Ciencias Sociales, la máster Tamara Hidrobo. Vamos a hablar del recurso interpuesto ante el TSE por el incumplimiento del Código de la Democracia. Mi querida máster, gracias por aceptar esta invitación. Estamos viviendo elecciones sin duda atípicas, ¿no? Un proceso electoral que nos cayó encima. No digo como un balde de agua fría, porque ya el presidente venía por ahí anunciándonos lo que podía hacer, pero sí nos pone a correr y sí nos hace pensar y repensar sobre la situación del país y entre eso, pues las decisiones que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral. Este recurso interpuesto ante el Tribunal Electoral por incumplimiento al Código de la Democracia se basa en qué, mi querida Tamara, específicamente. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, Jaime, Carla, a toda su audiencia. Gracias por el espacio, de verdad, por permitirnos a las mujeres explicar y comentar e informar al Ecuador qué es lo que estamos haciendo. Esta es una iniciativa de muchas mujeres, no de una sola organización, sino al contrario, estamos muchísimas organizaciones, colectivos de mujeres y también activistas que nos organizamos para responder a la decisión ilegal, ilegítima y fuera de toda la norma que el Consejo Nacional Electoral adoptó el pasado 23 de mayo y que inclusive ya estuvo registrado en el registro oficial toda la resolución que va a guiar las elecciones anticipadas debido a la decisión que tomó el presidente Guillermo Lasso con el decreto 741 de disolver la asamblea, lo que se conoce como muerte cruzada. A ver, ¿qué hemos hecho las mujeres más allá de pronunciarnos? Porque seguramente la gente que está pendiente de las redes, sobre todo, porque usualmente los espacios no dan cabida a estos temas porque no mueven. Ustedes sí, muchos otros también, así que mi reconocimiento y agradecimiento por aquello. Las mujeres, más allá de pronunciarnos, y hablo en general las mujeres, de pronunciarnos a través de las redes sociales, decidimos actuar y tomar medidas que nos amparan. Nos amparan también en lo que decimos en el Código de la Democracia, y también decidimos tomar, digamos, las herramientas que nos permite también este Código de la Democracia para responder frente a una resolución del CNE. Hemos presentado 2 recursos subjetivos al contencioso electoral, al que se suma también un recurso que las mujeres afiliadas a partidos políticos, organizaciones políticas, también. El artículo 61, 269, numeral 2 del Código de la Democracia nos asiste en el derecho de plantar estos recursos subjetivos contenciosos. Ese es el nombre un poco engorroso, en contra de la resolución del CNE por incumplimiento a los principios de paridad de género. ¿Qué es la paridad de género? La paridad es poder asegurar a través de normas como el Código de la Democracia, transitoria tercera y artículo 99, que fueron actualizados en el 2020, que obliga por ley, por norma, a que los partidos políticos consideren a las mujeres dentro de sus listas y también a que el binomio presidencial, digamos, vicepresidente, presidente, vaya también una paridad, es decir, una mujer. La paridad de género es eso, que las mujeres estemos representadas en el ejercicio político. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, no significa que cualquier mujer que va a llegar al poder va a resguardar los derechos por las que muchas mujeres, inclusive movimientos feministas, luchamos y también hemos manifestado, pero sí creo que es importante en un país como el Ecuador, en una situación como la del Ecuador, donde las mujeres todavía somos relegadas en todos los ámbitos profesionales, legales y políticos, tengamos estas normas que básicamente hacen que las elecciones, o que obligan a los partidos políticos que las elecciones se den con mujeres participando activamente. También nos ampara la Constitución, permítanme, aquí tengo mi librito, el artículo 65 y 116. La Constitución del Ecuador ya ampara el derecho a las mujeres a la participación política e inclusive a la paridad. Pero como no todo está escrito en la Constitución, nos tenemos que ir a normas y a leyes que se desarrollan. Por eso el Código de la Democracia estuvo actualizado en el 2020. Repito, transitoria tercera, que dice literalmente, la obligación de paridad en los binomios presidenciales se cumplirá a partir de las elecciones
subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia y presente de esta ley. Aquí hay una interpretación que Tamara, se le hizo para poder la resolución. perdón que le interrumpa. Entonces, para dejar claro un Sí, poco interrúmpeme nomás. esto de aquí, significa que el Consejo Nacional Electoral se respalda en que esta es una elección atípica, que no es la siguiente de la que vivimos. Ese es el respaldo de ellos. Pero la norma no lo especifica. O sea, hay un vacío en ese espacio con respecto a la situación que se vive hoy día. Es que no hay ningún vacío, Carla, la norma es súper clara. Y además, el Consejo Nacional Electoral no tiene derechos, no, o sea, no tiene por qué interpretar las normas. El Consejo Nacional Electoral es una institución del Estado que debe asegurarse de cumplir las normas y las leyes, y el Código de la Democracia le guía al Consejo Nacional Electoral en esas normas y en esas leyes que tienen que cumplir. Aquí no hay ninguna confusión, ni mucho menos. El Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para hacer ninguna interpretación de la ley. La ley es súper clara. ¿Y qué alega el Consejo Nacional Electoral? ¿En base a qué tomó esa decisión? Sobre la base de ilegitimidades, inclusive de presiones de las organizaciones políticas que estuvieron reunidos el 23 de mayo para poder sacar esta resolución. Entonces, a lo que vamos, tenemos que comprender que el Ecuador es un país machista. Lo vivimos las mujeres todos los días. La posibilidad de las mujeres de acceder a los espacios en los que los hombres han estado históricamente presentes y se han hecho dueños, digamos, de los partidos políticos, del quehacer político del Ecuador, han sido puramente hombres. En un periodo de un gobierno tuvimos 10 años donde las mujeres, como nunca antes, estuvieron presentes, desde presidir la Asamblea Nacional con 3 mujeres, presidenta, primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, por primera vez en la historia. No estamos hablando de que tenemos una participación de las mujeres desde los años 80, 90 en el Congreso. Recientemente, y por ende, el momento en que se actualiza el Código de Democracia para asegurar la paridad, que además tenía que ir creciendo, porque no solamente se trata del binomio presidencial, sino también de las listas pluripersonales para las candidatas y los candidatos a la Asamblea Nacional, donde antes se exigía un 30%, y el Código de la Democracia dice que en las elecciones subsiguientes, porque eso es lo que dice la ley y la norma, las elecciones subsiguientes, no dice las elecciones del 2025, no dice las elecciones generales de cuando se iban a cumplir, no dice, esto no se aplicará en excepcionales en el caso de que se da la muerte cruzada. No, la norma es muy clara, y otra vez, el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna competencia legal ni normativa para interpretar una norma. Ellos tienen, el Constitución, tienen que ejecutar la norma y la ley, y no lo están haciendo al momento de obviar lo que dice literalmente la transitoria tercera, que la paridad en los binomios presidenciales se cumplirá a partir de las elecciones subsiguientes. Y mi pregunta y nuestra pregunta es, ¿cuáles son las elecciones subsiguientes a las generales, a las anteriores generales? Las subsiguientes son estas. Así sean anticipadas, así sean después de la muerte cruzada, estas son las elecciones subsiguientes. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, con esta resolución, están violando normas y leyes. Por eso nos amparamos usando el mismo Código de la Democracia para presentar estos recursos al Tribunal Contencioso Electoral, amparadas también en la ley y en la norma, para decirles que se están violando no solamente normas y no solamente el Código de la Democracia, se están violando derechos de las mujeres ecuatorianas a participar activamente en la política, en los binomios presidenciales, como tanto y cuando en el 50% de la presencia de mujeres en estas listas para la Asamblea, ¿no? Tamara, lo que llama la atención es que en el Consejo Nacional Electoral quien preside a esa institución es una mujer, y que esa mujer no hace valer los derechos de las mujeres. Ahí tenemos, mira, algo que es muy recurrente y que siempre creo que tenemos que hablar y decir. Cuando las mujeres llegamos al poder, o a cualquier tipo de poder, sea político, económico, financiero, empresarial, lo que debemos hacer, creo yo, desde mis luchas, desde el defiendo, es abrir brechas y asegurar que más mujeres vengan después de haber alcanzado, digamos, dice, de romper el techo de cristal, de haber alcanzado estos puestos de poder. Tenemos en el país tenido mujeres
inclusive de representación de diversidades o plurinacionales en el Ecuador, que una vez que han llegado a ese poder han hecho todo menos asegurar que otras mujeres lleguen también a esos puestos, o asegurar, inclusive en este caso de Diana Antamaín, asegurar que las mujeres ecuatorianas participen, como dice la norma y como dice el Código de la Democracia, de forma paritaria en las elecciones que se avecinan, elecciones anticipadas que se avecinan en agosto. Y la misma Diana Antemain, siendo mujer, sabiendo lo que le costó a ella, siendo mujer, además de la representación multiétnica que tiene, de sus identidades que la atraviesan, no cumplir la norma, porque además no es que hay que interpretar o negociar, no, simplemente hacer cumplir las normas de las leyes de paridad, y no lo está haciendo. Entonces, esto es un cuestionamiento también a las mujeres que llegan al poder y no cumplen las normas para que existan más mujeres en política, para que existan más mujeres disputando espacios. Yo creo que más allá de un dolor y también un cuestionamiento a ella, Diana Antamaín, al Consejo Nacional Electoral, porque no solo a ella, la única mujer, es el cuestionamiento a todas las mujeres que llegan a tener un poder político para poder asegurar la participación de otras mujeres. En ese consejo, si no me equivoco, hay 3 mujeres. Estela Cero, mujeres, sí. La señora Nájera y Diana Tamaín. Casi que está 50 y 50. Y sorprende que tal vez por la comodidad de que ahora están contra el tiempo. Aquí no, nada del tiempo, Jaime. Aquí hay unos intereses. Además, es el rompimiento de la norma. El contencioso electoral va a tener que resolver esto dentro de los tiempos que estamos en tiempo electoral, porque es una violación flagrante a los derechos de participación de las mujeres. Y ahorita estamos presentando este recurso. Todo este colectivo de mujeres que estamos unidas más allá de las diferencias, y es más, la diversidad nos da fuerza. Vamos a seguir los pasos que tengamos que seguir porque se están violando los derechos de las mujeres ecuatorianas a participar políticamente en estas elecciones. Y que eso lo haga, o que esa violación la haga una mujer que preside el Consejo Nacional Electoral es muy cuestionable. Y ella va a tener que rendir cuentas, no solamente en la parte legal y jurídica, sino también a la historia del país y a las mujeres que se supone que dice ella representar, que somos todas las mujeres ecuatorianas, y es la primera que está bloqueando con argucias, con negociamientos, qué sé yo, con interpretaciones que no caben. Ella y el Consejo Nacional Electoral, reitero, repito, no tienen atribución legal ni jurídica para hacer ningún tipo de interpretación. Tienen que aplicar la norma y la ley y no lo están haciendo. Y por eso nosotras tomamos las herramientas legales y jurídicas para hacer esta demanda y para irnos al contencioso electoral y decir se están violando los derechos de las mujeres a la participación, y que Diana Antamaín y las otras mujeres del Consejo Nacional Electoral rindan cuentas y respondan a la historia y a las mujeres ecuatorianas de qué pasó ahí en esa reunión con las organizaciones políticas, qué negociados, qué conversaciones, cómo así toman la decisión de ignorar una norma clara que dice que las elecciones subsiguientes se va a aplicar la paridad, y resulta que están interpretando y que como hay apuro y no hay tiempo, entonces vamos nomás, y que entonces ya la paridad y el 50% de representación de mujeres no aplica. Tamara, ¿y cuánto tiempo hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral? Porque recordemos que tienen 7 días o 10 días más para inscribir a los binomios. Tengo entendido, yo no soy abogada, pero las compañeras son abogadas y que también manejan todo este lenguaje jurídico y legal. Han sabido indicarnos que como estamos en periodo electoral, contencioso electoral está obligado hay una palabra que se me fue ahorita, como a procesar todos estos requerimientos, todas estas denuncias de forma rápida dentro de estos días, porque tienen que poder hacerlo para dar paso al calendario electoral que vamos a tener, además en un tiempo reducido. Entonces esperamos, decíamos, en un tiempo normal 15 días, pero no existen esos 15 días, porque de ahí ya tenemos que, tienen que registrarse los binomios presidenciales y las candidatas y los candidatos. Pero además, aquí hay una cosa también súper importante, no solamente es que se están violando los derechos de las mujeres a la participación, sino que también esto puede afectar todo el proceso de elecciones
con esta violación flagrante de la norma y de las leyes por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral tiene una responsabilidad de ir resolviendo todas estas solicitudes que van llegando en el tiempo tan corto que tienen para asegurarse que el resto de procedimientos se dé y que no haya ningún problema en el futuro de que, qué sé yo, lleguemos a arriesgar y a necesitar anular las elecciones porque el Tribunal Contencioso Electoral dice que antes de tener todo el calendario ya se están incumpliendo, se está violando la ley y la norma. Entonces, esto de las elecciones subsiguientes es un poco lo que ha dado el paso para la interpretación, para decir que no pasa nada, que aquí una cosa es, estas son elecciones excepcionales, cuando la norma es muy clara. Entonces, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral, con todos estos procedimientos que reitero, que hemos presentado, yo tengo entendida que es cuestión de días de esta semana de recibir una respuesta para poder también ir, digamos, saliendo de todas estas denuncias y seguir avanzando con el tiempo corto todo este proceso electoral que va a tener el Ecuador, ¿no? Y que, mejor dicho, en el que estamos ya. ¿Tienen estadísticas ustedes de los partidos y movimientos políticos que, si bien es cierto, la ley todavía no les exigía, pero que algunos sí estaban cumpliendo o están cumpliendo con esa paridad de género que ustedes exigen? Bueno, nosotras no exigimos, es la norma, Jaime, aquí sí quiero aclarar, es el cuerpo de la democracia la que exige. Lo que estamos haciendo las mujeres ecuatorianas es pedir al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, en este caso, que cumplan con la norma y con la ley, que cumplan con el código de la democracia. No es que nosotros estamos inventando y no, estamos pidiendo que una institución del Estado ecuatoriano deje de violar de esta forma las normas y las leyes y cumpla con el Código de la Democracia, artículo 99, transitoria tercera, donde se explica y establece cómo tiene que funcionar la paridad y la representación, digamos, la participación política y representación de mujeres en estas elecciones. Aquí también nos llamaba la atención a las organizaciones políticas. A ver, tenemos ya no sé cuántos precandidatos, a la presidencia y todos son hombres, ¿no? Por ahí se anunció estos días anteriores la participación de una mujer, Elsa Guerra, que estuvo de candidata a la prefectura de Pichincha como precandidata a la presidencia de la República, y de pronto llega Yacu Pérez y ella queda relegada, ¿no? Entonces, esto retrata lo que nosotras estamos diciendo de la necesidad de cumplir con las normas y las leyes, porque los partidos políticos en primera instancia no tienen candidatos ni candidatas, y los candidatos y candidatas que están ahí disputando los espacios no tienen partidos políticos. Creo yo que entre todo el caos que estamos viviendo, un partido político que está establecido, que tiene trayectoria, es la Revolución Ciudadana, que se supone que tienen que tener ahorita el proceso interno de democracia, donde deberían estar aplicando también la paridad, donde deberían estar asegurándose que esas listas pluripersonales a la Asamblea Nacional se aplica la paridad, no del 30% que estaba antes en el 2021, sino del 50% que tiene que aplicarse en las elecciones subsiguientes, es decir, en estas. Entonces, es cuestión de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, implementar la norma y cumplir con la norma y con la ley. Pero si es que ni siquiera son capaces de cumplir con lo básico que es tener un proceso de construcción de liderazgos, de candidatos, ni se diga pues en la reunión del 23 de mayo, que el mismo Consejo Nacional Electoral estuvo presentando las fotos y las imágenes de la participación de las organizaciones políticas, y todos los que tenían el micrófono y estaban dando su voz eran hombres. Todos los representantes de estas organizaciones políticas eran hombres, y los votos, mayoría para tomar la decisión o la interpretación que les dio la gana o se les dio el antojo en ese momento de ignorar la norma, son hombres. Entonces, ahí también está la parte de la responsabilidad política y la responsabilidad de construcción política, de una construcción política con transparencia, que responda a la militancia, que responda a las personas que hacen parte de esos partidos políticos, cómo se toman las decisiones en todo este proceso de democracia interna y cómo las mujeres participan en esta democracia interna y cómo las mujeres son tomadas en cuenta también para ser candidatas o no. Entonces, si un partido político por ahí tenía una mujer, pero resulta que llega el hombre y le quita a la mujer y le pone al hombre de candidato a la presidencia, pues estamos retratando lo que es el Ecuador y la realidad que las mujeres vivimos y el porqué y la razón del por qué las mujeres diversas
de diversas organizaciones tomamos la decisión de dejar de no solamente pronunciarnos y reclamar, sino de tomar las acciones legales que la norma nos ampara. Tamara, bueno, la Revolución Ciudadana o el correísmo, como se lo conoce, fue de los pioneros en tratar de cortar esa brecha, ¿no? Y vimos en el gobierno de ellos, pues, cómo las mujeres se dieron a conocer y también ocuparon puestos relevantes dentro y fuera del país, representando a nuestro Ecuador. Una vez que ustedes interpusieron este recurso, ¿han recibido apoyo de alguna organización política? ¿Han conversado con alguna organización política? A ver, yo tengo entendido también que ahorita estamos solamente pendientes de poner, de reafirmar algunas firmas porque, a ver, presentamos otra vez 3 recursos. 2 recursos subjetivos al contencioso electoral y uno que suma las mujeres afiliadas a organizaciones políticas y a movimientos políticos. Para poder hacer este trabajo, yo sí quiero reconocer que más allá de la preocupación, la capacidad de todas las compañeras, estamos en un chat donde estamos creo que más de 140 mujeres, porque cada día van creciendo y todas están contribuyendo. Y esto tenía que hacerse en el tiempo que la norma y la ley nos disponía, es decir, 3 días después del anuncio de la resolución del Consejo Nacional Electoral. Entonces, la capacidad de todas estas mujeres maravillosas, con ideas claras, comprometidas con las luchas, de poder movilizarse e inclusive de poder llegar a las mujeres que hacen parte de esos partidos políticos, que hacen parte de esas organizaciones políticas y que se ven directamente afectadas con la violencia y sobre todo con el incumplimiento a la norma y violar la ley de la democracia. A ellas acudimos y ellas también firmaron este recurso contencioso. Entonces, hay uno de ciudadanas, porque como mujeres ecuatorianas nos vemos afectadas, y hay otro recurso presentado por mujeres que hacen parte de estas organizaciones políticas. El día de hoy, espero que toda esta semana nos van a ver no solamente a mí, sino a muchas otras compañeras explicando, conversando, visibilizando esta lucha y la demanda que no es de una organización política, que no es de 2 o 3 personas, es de todas las mujeres ecuatorianas, más allá de las diferencias y las posiciones que tenemos, obviamente, porque todas nosotras tenemos nuestras posiciones políticas, pero esto no se trata de representar un partido político o una organización política, se trata de reclamar a todos los movimientos y a todas las organizaciones políticas y al país entero que comprenda que sin las mujeres, que sin la presencia de las mujeres en la disputa política no hay democracia. No es posible hablar de un proceso democrático si no están incluidas en esa disputa y sobre todo en esa lucha de construcción política las mujeres del Ecuador, representando los partidos que representen y defendiendo las posturas políticas que defiendan, porque es legítimo que cada mujer tenga su partido político y sus luchas. Lo que no es legítimo, lo que es ilegal y lo que se viola de forma tan como simple, como que aquí no pasa nada, es que impidan que las mujeres participen en este proceso electoral cumpliendo la norma de paridad. Binomios presidenciales, una mujer tiene que ser la alternancia, ¿no? Si es una mujer la presidenta, el hombre el vicepresidente o viceversa. Y lo mismo en las listas pluripersonales, es decir, en las listas de asambleístas donde el 50% encabezado tiene que ser mujeres. De esas listas tienen que estar encabezadas por el 50% de mujeres. Eso dice la norma, eso dice la ley. Entonces, estamos tomando la bandera de todas las mujeres ecuatorianas que estén disputando ahorita dentro de sus organizaciones políticas la presencia, la posibilidad de estar en esas listas, pero además de todas las otras mujeres ecuatorianas donde nos vemos también arrinconadas nuevamente, ignoradas y, por qué no decirlo también, violentadas de esta forma, con el CNE atreviéndose a atribuirse roles que no tiene, interpretar una norma en la ley y decir que no va a la paridad, sino que la próxima vez va, porque aquí no dice nada de las elecciones excepcionales. Y eso retrata el Ecuador que tenemos, eso retrata la realidad de las mujeres que disputan espacios no solamente de la política, sino en cualquier otro espacio profesional, mediático, empresarial. Todavía estamos disputando y abriendo las brechas que amparándonos en las normas y en las leyes, que no es antojadizo, no es un grupo de activistas,
estamos abrazándonos a las normas que nos amparan y a la Constitución del Ecuador, que se supone que es garantista de los derechos de participación de las mujeres. Tamara, ya vamos a cerrar esta entrevista, pero recogiendo todo lo que usted ha dicho, ha sido una lucha constante, ¿no? Y es una lucha constante que vienen teniendo las mujeres y que yo creo que ustedes están siempre firmes a que no se vulneren los derechos. Y las mujeres, no solamente que están incursionando o que han incursionado y tienen actuación dentro de la política, sino también desde distintas entidades y distintos órganos. Pero a veces también hay mujeres o la imagen de la mujer se ve soslayada por distintos casos. Y esto no tiene nada que ver con política, pero sí me gustaría escuchar su pensamiento porque usted es parte de un conglomerado social de mujeres que defienden los derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer que se ve que ha tenido el respaldo político de diferentes gobiernos, se ve su nombre, digamos que manchado o envuelto, digámoslo así, no manchado porque aún no se ha demostrado que sea así, pero envuelto en casos como por ejemplo el de plagio de tesis de la doctora Diana Salazar? O sea, con esto no quiero decir que hay que justificar por este tipo de cosas, por si acaso al CNE ni a ninguna otra entidad que tome este tipo de decisiones, pero por ejemplo ahí, ¿cómo actúa este conglomerado? ¿Cuál es su posición? ¿Rechaza este tipo de acciones? Porque de una u otra forma, ¿sabe qué pasa? Que eso también mancha la imagen en general de las mujeres y vienen de una otra forma a decirnos que no somos capaces o que no estamos preparadas y tenemos que luchar contra eso. O sea, imagínense lo que Carla ha retratado, lo que las mujeres, a lo que las mujeres nos enfrentamos todos los días. Porque en este caso estamos hablando de una denuncia de plagio de la tesis de pregrado, bueno, para ser abogada, nada más y nada menos que de la fiscal general del Ecuador. Y además un plagio que no es así apenitas, sino que es un plagio calculado del 40%. Una mujer además que pertenece a una etnia que históricamente también ha sido discriminada y violentada en el Ecuador. Llega a un poder como este, ¿y qué hace una mujer como ella? ¿Cómo llega a ese poder? ¿Qué tipo de características profesionales, morales y éticas responden y sustentan que una mujer como la fiscal general del Estado esté ejerciendo ese poder? ¿Cómo llegó ahí? Y después vienen estos cuestionamientos a su capacidad intelectual, porque no digamos además quienes hemos pasado por la universidad, lo que significa aprendernos las normas de citación y lo que significa escribir tesis de grado de maestría, porque para algo te quemas las pestañas y para algo también te preparas y para algo también desarrollas tus capacidades, porque pasar por la universidad, bueno, las que hemos estado, tenemos el privilegio de haber estado en universidades internacionalmente, es muy duro y hay que estudiar y trabajar. No se diga también las universidades del Ecuador, ¿qué está pasando en las universidades como la Universidad Central que se ve ahorita manchada por esta denuncia? Porque no solamente es la fiscal general del Estado, sino que es un estudiante perteneciente a la Universidad Central y la Universidad Central también tiene que responder a esta denuncia. Y yo creo que ahí tiene históricamente las mujeres y el país pedirle cuentas a personas y a mujeres como la fiscal general del Estado, porque poder llegar a un puesto como fiscal general o de presidenta o de asambleísta o presidir el Consejo Nacional Electoral es muy duro. Y el país y el Ecuador nos juzgan y nos miran a las mujeres 10 veces más, 3 veces más, 20 veces más de lo que hacen a los hombres. Yo me pregunto, ¿cuántos hombres también que están en el poder estatal han plagiado o no sus tesis? ¿A cuántos hombres también que ocupan esos roles de poder? No digamos el presidente de la República actual, un señor banquero, ¿qué tipos de estudio hizo? ¿Cómo llegan a tener ese poder? Sabemos que es un banquero y que tuvo un poder financiero que invirtió para llegar a la presidencia desde mi punto de vista, pero también se le critica con la misma vehemencia que se la hace a las mujeres o no. Y una vez que las mujeres que llegan a ese poder y hacen todo menos responder a las mujeres que representan y abrir brechas, creo yo que tenemos que también exigirles que rindan cuentas y que tengan también parte de transparencia de quiénes son y qué han hecho
en su vida profesional para merecerse también, porque mucho se critica que las mujeres tienen que llegar por merecimientos y no por cuotas, pero sin cuotas no llegamos las mujeres que tenemos merecimientos, porque además llegan las que no tienen capacidades y merecimientos académicos, y lo vemos en este caso de la denuncia de la fiscal. Entonces, yo creo que el país tiene que escrutinar tanto a la mujer fiscal como al hombre fiscal, de la misma forma y con la misma vehemencia. Pero las mujeres siempre nos van a criticar y a juzgar con 10 veces la vara más alta que a los hombres. Esa es la realidad del país, y yo creo que por eso necesitamos más mujeres presentes en los roles políticos y presentes en los roles también del poder político, del poder público, para que también tengamos, ojalá, otras mujeres que no tengan estos cuestionamientos de sus capacidades, y sí, tener cuestionamientos sobre el ejercicio de su poder político, poder público, como se lo hace cualquier otro hombre. Pero creo yo que esto de la fiscal general del Estado, como de otras mujeres que han llegado a ser ministras, como de la misma Diana Antamaín, que está presidente del Consejo Nacional Electoral, nos hace un flaco favor a las mujeres que estamos disputando y tratando de luchar para que otras mujeres con mejores capacidades y con la capacidad de poder responder a las mujeres que representan, lleguen a ejercer ese poder y lleguen a ese poder. Por eso también estamos defendiendo la norma y la ley. Tamara, queremos agradecerte por haber conversado con nosotros aquí en este espacio. Jaime, Carla, muchísimas gracias por darnos el espacio, por estar comprometidas y comprometidos con estas luchas, que digo otra vez, reitero, no es de un colectivo ni de dos, es para todas las mujeres ecuatorianas. Así que gracias y buena semana, y veamos qué nos depara el país todos estos días venideros tan complejos también en medios de cobertura electoral. Gracias a Tamara Hidrobo, máster en Ciencias Sociales, aquí en el programa Los Especialistas, hablando del tema de la paridad de género que están reclamando. ¿Usted cree que se debió cumplir la paridad de género en esta elección? Bueno, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que si la ley dice que hay que cumplirlo, hay que cumplirlo, ¿no? No tienes por qué violar la ley. Yo creo que sí, yo creo que debió de cumplirse, pero ¿sabe qué? Más bien yo creo que hubo una presión ahí de los partidos políticos por el tema del tiempo, ¿no? Y hay cuadros. Yo creo que fue una presión. Tienen buenos cuadros, mujeres. Sí, y hay partidos que tienen buenos cuadros. Creo que ahí de pronto se dejó llevar, no sé, pues no los representantes del Consejo Nacional Electoral, porque sí hay cuadros, hay mujeres que han venido luchando en todos los espacios y en todos los partidos políticos, pero a mí me da la impresión, no puedo decir que sea cierto porque no he estado ahí, pero que más bien fue iniciativa de los propios partidos, Jaime, no digo de todos, quizás de unos cuantos donde decían, bueno, ¿sabes qué? Un partido político que tiene buenos cuadros, mujeres, UNES. Por supuesto. Ahí hay mujeres brillantes y que han demostrado a través de el trabajo que han hecho, algunas en la asamblea, otras en otras actividades. Incluso, otros Jaime, en el mismo Pachacútec también, Pachacútec, ¿no? Más allá de las diferencias que haya dentro de este movimiento, ha habido mujeres que... El PSC también ha tenido mujeres brillantes. Ha tenido, todos los partidos políticos. Bueno, unos no tan brillantes, pero sí ha tenido mujeres que de una u otra forma pueden ponerse en la papeleta y pueden pues de repente dar a también conocer. Podría ser. ¿Por qué no? Ay, verla a Carlita como candidata asambleísta de algún distrito de acá de Guayas, ¿no? ¿Ah? Dice que me consiguen los votos acá. Gracias por el cariño. Yo me imagino presente. Que la gente que está conectada va a decir yo voto por Carlita.